inicio, antes de que se incorporen más que vienen en camino, voy a presentar a los ponentes del día de hoy. En primer término voy a presentar a Susana Zavala Orozco. Estudió la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es perito certificado en grafoscopía y documentoscopía por el Centro Superior de Estudios Periciales. Cuenta con diversos diplomados en archivística y acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas. Fundadora de la DUDA AC, Defensoría de Usuarios de Archivos. ¿Así es? Sí. Desde hace años realiza la investigación documental directa en diversos archivos de México sobre violación a los derechos humanos por parte del Estado y el Ejército a movimientos sociales y políticos del siglo XX, principalmente en el Archivo General de la Nación, Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa, Archivo del Senado de la República y Archivo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros, para la elaboración de trabajos de corte periodístico y de manera independiente. Un aplauso, por favor, a la compañera ponente del día de hoy. Por otra parte está el compañero Jacinto Rodríguez Munguía, subdirector editorial de la revista MX. Estudió Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, candidato a maestro en Literatura Iberoamericana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación han sido la libertad de expresión, el movimiento estudiantil de 1968, aparatos de inteligencia de la guerra sucia, archivos históricos, entre otros. Antes de un aplauso al compañero Jacinto. Antes de dar inicio, para nosotros es muy importante este tema, porque nosotros también tenemos un acervo, y podríamos llamarnos un acervo histórico de la lucha, del Comité Eureka, que durante 40 años ha documentado su actividad, pero también tiene documentación sobre el periodo de la guerra, del llamado Guerra Sucia. Este archivo que nosotros tenemos aquí en el museo, lo estoy diciendo ahorita por la ocasión, es un archivo que lo hemos tenido resguardado, la señora Rosario Ibarra de Piedra lo ha resguardado el trabajo de las doñas durante estos 40 años. Es importante para nosotros este tema porque nuestro archivo en dos ocasiones, el archivo del Comité Eureka, en dos ocasiones tuvo los intentos de ser desaparecido también. Si ustedes han leído o han conocido sobre el decreto Noche y Niebla, en el decreto Noche y Niebla, que es prácticamente un instructivo de cómo hay que detener y desaparecer al adversario político, también habla de desaparecer toda la documentación. En dos ocasiones el archivo del Comité Eureka tuvo intentos de parte del gobierno de desaparecerlo, ¿verdad? Si ustedes hubieran conocido en aquellos momentos el departamento de doña Rosario Ibarra de Piedra, era un departamento que tenía paredes dobles, precisamente construido con gente muy cercana a la familia Piedra, que viajó a la Ciudad de México precisamente a construir esas paredes dobles en ese departamento, porque lo importante, y siempre lo han hecho las doñas del comité, que es importante la memoria. La memoria, ellas no es, pareciera que fuera un término de moda, pero la memoria, ellas siempre han trabajado sobre eso, ¿verdad? De hecho, ya tenemos ese archivo aquí en el museo. Tenemos la fortuna de haber comprado una bóveda para el archivo y tenemos también con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México un convenio para el rescate, la estabilización de ese archivo y la organización del archivo. Nuestra idea es que lo subamos a la red y que ustedes puedan consultar. Es el archivo que con el esfuerzo de este comité es lo que tenemos, ¿verdad? Es una parte pequeña, ¿verdad?, en comparación con lo que se tenga sobre el periodo de la Guerra Sucia en el Archivo General de la Nación. Bueno, entonces vamos a dar inicio con esta charla del día de hoy. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches a todos. Bueno, yo solamente quiero dar un poco el contexto de
la invitación de esta noche, del tema de esta noche, y para dar un poco más de tiempo a Jacinto que nos platique un poco de las investigaciones que ha realizado justamente con los fondos documentales que nos ocupan. Bien, pues en 2002, seguramente alguno de ustedes lo recuerda, se hizo un decreto para hacer diversas medidas para procurar justicia a personas que habían desaparecido en los años 70 y 80. Esto a raíz de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien documentó 532 casos. Esta investigación, para continuar esta investigación, se propuso la creación de una fiscalía especial, la llamada FEMOPS, quien iba a darle continuidad a esta investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a estos 532 casos. También este decreto de Vicente Fox contemplaba dos medidas más. Una, se decía que iba a haber un comité interinstitucional para la reparación del daño de las víctimas, cosa que jamás ocurrió, por supuesto. Y otra de las medidas que creo que fue la más exitosa, la más importante, fue la desclasificación de información de algunas dependencias gubernamentales, como fueron el fondo documental que tenía resguardado el CISEN de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Ese fondo documental se transfirió al Archivo General de la Nación. Tenía un propósito muy concreto, que era hacer las investigaciones por parte de la FEMOPS y tener acceso, darle acceso a esos documentos a víctimas y los familiares de las víctimas. Se iniciaron los trabajos, la FEMOPS estuvo levantando algunas averiguaciones previas, obviamente, no rindieron como muchos frutos, aunque algunas personalidades como expresidentes o justamente exdirectores de esta temida Dirección Federal de Seguridad se llamaron, se requirieron ante las autoridades. El único prácticamente que estuvo consignado fue Nazararo en Topo Chico, y después pues el arraigo fue domiciliario. Bien, pues estos documentos permanecían justamente para las funciones que estaban a cargo de la Fiscalía. Cada denunciante, al hacer su denuncia, se implementaba una especie como de operativo dentro de la Fiscalía para buscar toda la documentación de cierta persona que había desaparecido, y se ponía a disposición del Ministerio Público y se levantaban y se hacían las operaciones que requiriera la autoridad. Al término de los trabajos de la Fiscalía, esas averiguaciones previas se consignaron a un área de la PGR. Se desconoce cuál es su avance, si es que lo hicieron, pero el fondo documental que surtía de esos documentos, a esas averiguaciones previas, se quedó abierto. Después de 13 años de estar ese fondo documental abierto, de manera repentina, sin aviso previo, el Archivo General de la Nación decide cancelar la consulta directa. Hay varias modalidades, quiero explicarles, hay varias modalidades para consultar ese acervo, ese fondo documental. Uno es la posibilidad de ir directamente a la AGN, tramitar una acreditación y que la persona pueda consultar esa información de manera directa, los originales o los originales digitalizados, y para poder encontrar cierto documento se solicita el acceso a través de un fichero que tiene el CISEN. Este fondo documental tiene una cosa muy particular.
No solamente para los trabajos de la Fiscalía se trasladaron ese fondo documental del CISEN, sino también la Sedena trasladó un importante acervo documental a la AGN y también la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy poquitos documentos, pero también se ponían a disposición tanto de las autoridades como de las víctimas y familiares. ¿Cuál es lo especial de este fondo documental de la DFS? Uno, que aunque se transfirió a la AGN, personal del CISEN lo administra, lo resguarda, y pues a lo largo de 13 años, al principio se suponía que el personal del CISEN que tenía experiencia en el manejo de este fondo documental iba a pasarle a la estafeta a personal de la AGN, cosa que nunca sucedió, y hasta la fecha el personal del CISEN sigue administrando y sigue siendo el que da acceso a la consulta. Hace unas semanas que nos encontramos ahí, Jacinto y yo, pues discutíamos esta restricción que se tenía a este fondo documental. Ya no es permitido, a menos que uno haga una solicitud, que esa es otra vía de acceso a esos documentos, haga una solicitud a través de un sistema electrónico, solicitando la información al Archivo General de la Nación. Es un portal electrónico donde se solicita información de muchísimas dependencias federales, y para ello, una vez que se hace esta solicitud, la AGN nos daba acceso a estos expedientes, pero en la modalidad de versión pública. ¿Qué quiere decir esto? Que elimina los datos personales de los documentos y los puede consultar cualquier persona. Una vez que se hace público el acceso a esta versión pública, el resto de las personas pueden ir a consultarlo directamente a la AGN. Bien, esa modalidad aún sigue operando. Quiero informarles, esta modalidad, una vez que hace la solicitud, se testan los documentos y se ponen a disposición. No así la modalidad de consulta directa, es decir, uno llegaba al mostrador de la galería y solicitaba ciertos documentos y le eran facilitados, ya sea en esta versión los originales o una digitalización del original. Esto fue lo que se canceló. No sabemos si es una disposición del CISEN, si es del AGN o si es del IFAI. Yo tengo actualmente una solicitud para que el AGN y el CISEN me den el fundamento legal de esta medida, porque a todas luces pues es contrario a lo que dicta la ley. ¿Por qué es contrario? Porque este fondo documental tiene una particularidad, contiene documentos que dan hecho de violaciones graves a los derechos humanos y de lesa humanidad. Estos acervos, la Ley Federal de Transparencia los protege de ser reservados en su modalidad de consulta directa. Es decir, sobre todo, y quiero ser muy enfática en eso, sobre todo esta medida lacera a víctimas y familiares que tienen derecho a consultar estos documentos de manera total, sin restricciones, es decir, sin este testado, sin esta eliminación de datos que hace o lo hacía el AGN, porque parte de la denuncia que nosotros hicimos ante el IFAI fue justamente que ahora el testado de esos documentos no los está haciendo personal capacitado del AGN, sino personal del CISEN directamente. Y eso estamos en espera de que datos se eliminen, si están haciendo de manera correcta, y bueno, como duda razonable, pensamos que pueda censurar más información de la que por ley se supone tiene que censurar. Lo que nos dijeron verbalmente, el por qué habían cerrado esta consulta directa, era, uno, por protección de los datos personales que contienen estos expedientes,
Y también quiero hacer aquí la aclaración, hay dos modalidades de datos. Los datos personales, como puede ser su nombre, dirección, teléfono, y datos personales sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Son datos muy íntimos de la persona. ¿Qué podría ser un dato personal sensible? Puede ser la afiliación política, la preferencia sexual, la afiliación política o religiosa de alguna persona. Estos son los, se dice que por esta razón, porque contienen datos personales sensibles, se ha cancelado la consulta directa. Mi argumento nuevamente es que, aunque tenga ese tipo de datos, la ley lo exime de ser reservado porque son documentos que dan cuenta de violaciones graves a los derechos humanos. Y ahora, en 2012, se decretó la Ley Federal de Archivos. En esa ley hay una modalidad, una nueva modalidad de archivos. En el artículo 27 se hace una nueva modalidad de archivos que se llaman archivos históricos confidenciales. La razón es para proteger los datos sensibles de información que pudiera estar resguardada en los archivos históricos. Y además modifica el plazo para poder tener acceso. Antes un documento era clasificado como histórico, si tiene valor, era evaluado, si tiene valor histórico, y en 30 años podía ser de acceso libre completamente. Ahora, con este artículo 27 de la ley, donde se especifica que surge esta nueva modalidad de archivos históricos, el plazo se extiende de 30 años a 70. Entonces, los historiadores, periodistas, pues están muy molestos por esta medida porque tendríamos acceso de manera irrestricta a documentos no antes del 1945. Entonces la historia contemporánea pues quedaría ahí como un vacío, ¿no? La pregunta de muchos historiadores que ayer estaba entrevistando era pues, ¿qué vamos a hacer mientras se cumple el plazo? ¿no? ¿Qué vamos a estudiar? Y también me hacían, especialistas en archivística me hacían referencia de un aspecto que yo creo que a muchos de nosotros se nos había pasado. Si un archivo se declara histórico, no puede ser confidencial. Es una contradicción absoluta. Si hay documentos que pudieran no ponerse a disposición, no tener esta valoración de histórico, tendrían que estar más tiempo resguardados en un paso anterior a ser valorado como histórico, que es de concentración, y no ponerse pues, ni siquiera al acceso del público si contiene todavía información que pudiera ser sensible o que pudiera atentar contra la seguridad nacional y demás argumentos. Entonces, bueno, pues está fuera completamente de legalidad esta modalidad de archivos históricos confidenciales. No hay manera que en la archivística, la archivística elemental se decrete esta modalidad. O es histórico o es confidencial. Esta combinación que hicieron a la mexicana no es posible. Bien, pues la consulta directa de estos archivos que ahora se etiquetaron, el archivo de la Dirección Federal de Seguridad se etiquetó con esta modalidad de archivo histórico confidencial. Por eso nos impiden el acceso directo a la consulta. Pero las rarezas de AGN o del CISEN es que los otros fondos documentales que llegaron junto con les platicaba de la Sedena y de Relaciones Exteriores, no pusieron esta medida, solo a fondo documental de la extinta Dirección Federal de Seguridad. Y bueno, pues eso nos hace pensar, ¿verdad?, que la medida ni siquiera ha estado apegada a legalidad ni tiene congruencia con las medidas. Lo que lastima, lo que ofende es
pudiéramos investigadores regulares tener acceso irrestricto. No así, y nunca los familiares y las víctimas y los familiares que tienen derecho a consultar directamente ese acervo. Y bueno, de alguna manera ellos han intentado por otras vías, como es el caso de Rosendo Radilla y el caso de Aleida Gallangos, por otro lado, ya que las autoridades mexicanas pues no hicieron lo propio en resolver sus casos, acudieron a instancias internacionales. Los expedientes y la documentación de estos casos justamente provienen buena parte de ese fondo documental. Y bueno, pues en el caso de Rosendo Radilla ya hay una sentencia. Estamos esperando que acepten el caso de Aleida Gallangos, y bueno, pues es indispensable, es necesario que la apertura de la consulta directa de este fondo documental se haga de manera inmediata, si no para todo el público en general. Sí tiene que haber una medida para que víctimas y familiares puedan seguir consultando sin ninguna restricción. Bueno, esa es la parte que yo tenía que contarles, yo como usuaria del fondo documental, y pues de alguna manera inconforme con esta medida. Paso el micrófono a Jacinto, que nos va a contar una investigación muy interesante que hizo justamente con documentos de este fondo documental. Cualquier duda, más adelante lo vemos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Susana por todo este buen contexto que ha hecho y ha resultado de muchos años de trabajo, de experiencia. Está la suma de una presencia permanente y un compromiso. Susana ha mostrado en los hechos el compromiso que pocas personas tienen en este país por la transparencia y particularmente el asunto del pasado. No le tocó vivirlo, ella creo que tampoco tiene familiares que hayan sido desaparecidos. Son de esos casos raros, extraños en esta tierra, que asumen el papel que nadie se los dio, pero que lo asumen, de defender uno de los derechos vitales, uno de los derechos vitales de una sociedad, que es el derecho a saber, y el derecho a saber de nuestro pasado. O sea, todas las sociedades tenemos, las personas y las sociedades tenemos un pasado. Todos tenemos algo, ¿no? Porque esto de asunto de los archivos conecta muy bien con lo que somos los seres humanos. Todos guardamos secretos, todos. El asunto es que nuestros secretos personales no necesariamente tienen que ser públicos. Nosotros decidimos qué hacemos público o no. En el caso de los secretos de Estado, tienen que hacerse públicos. Hay un libro magnífico que se consigue fácilmente, de Norberto Bobbio, que se llama Democracia y Secreto, y está en la naturaleza del poder el secreto. Tenemos que mirar y aceptar y reconocer que el secreto forma parte del ejercicio del poder, para desde ahí tratar de desmontarlo, tratar de evidenciarlo, como hace con su trabajo permanente Susana. O sea, Susana tiene foros, ¿no? Tiene foros de comunicación, pero sobre todo esta explicación tan puntual es resultado de 12, 14 años de estar. Es una necia, perdón, en el buen sentido de la palabra. Es una necia, porque es estar molestando y molestando y molestando. Y la he visto discutir rudo con la gente del Archivo General de la Nación. Su método es de choque, o sea, algo aprendió de los expedientes de la DFS. Su método no es blandito, no diplomático. Ella exige y demanda, y creo que eso es como de lo bueno, que en este momento que hay una intención
ojo, a una intención, y creo que eso es lo que tendría que preocuparnos. Hay una intención, si quieren, natural del poder por revertir algo que un presidente, dentro de lo más absurdo o de las cosas más torpes, hizo bien, que fue abrir los archivos. O sea, son de esas ironías de la historia que hay que guardarlas, son de antología. Un presidente que no tenía ni idea de la importancia de la memoria histórica, y no fue estrategia, sino no sabía. Sí, un hombre con un nivel intelectual muy limitado, pero quizás solo así, alguien así iba a decir, ábranse los archivos. Sí, es una cosa de verdad increíble. Para los que hemos trabajado durante estos últimos años revisando lo que tenían y tienen esos archivos, lo que hizo este hombre es increíble. Pero hay un regreso de un poder que no lo va a hacer de manera abierta, que no lo va a hacer de manera como eran las formas hace años, pero por supuesto, o sea, nos engañábamos muchos y creíamos que no iba a intentar regresar otra vez con las llaves para cerrar su pasado, el ejercicio de su poder de los años 60 y los años 70, hasta 85 más o menos, ¿no? que es lo que más o menos se tiene en la Galería 1 y la Galería 2. Creo que por ahí es donde tenemos que poner mucha atención en las intenciones del poder, y creo que hay varios síntomas. Uno es el asunto de los archivos, pero también hay otros que, bueno, hoy son tema en los medios. No saber cómo entender una sociedad que ha cambiado. Por ahí he usado el modelo del ogro, de este ogro que no se da cuenta que la aldea en la que alguna vez gobernó se volvió una aldea global y no sabe qué hacer. Y está viejo y está temeroso. Y uno de sus temores es el pasado. Es el pasado. Y qué cosa tan un poco absurda, porque tampoco los archivos son tan investigados. Habemos 2 o 3 loquitos que estamos ahí, seguimos investigando, seguimos sacando libros, seguimos sacando productos periodísticos, pero no está saturado de investigadores, particularmente ese, el de la Dirección Federal de Seguridad. ¿Por qué le da miedo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Por qué cerrar otra vez el pasado? Y creo que en eso nos va gran parte de lo que somos como país. Lo que está, y lo decía muy bien Susana, lo que está en la Dirección Federal de Seguridad o en esos archivos son las pruebas de graves violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad. Eso, por ahí vamos a dar la batalla donde podamos, con organizaciones nacionales e internacionales que estamos trabajando. Pero yo creo que hay otra cosa que nos espanta y que le espanta también al poder, es que ahí estamos lo que fuimos, y ahí están nuestros silencios, y ahí está el abuso de poder y lo que como sociedad hicimos o no hicimos. Hay una gran desmemoria en México y a veces es más cómodo no saber. Hay una gran comodidad para mí, en mi opinión, después de estos 12, 14 años de estar mirando los archivos, es más cómodo no saber. Porque espanta. Porque espanta saber que desaparecieron 532 personas en este país. ¿Y dónde estaban? ¿O dónde estábamos? ¿Y dónde estaban los medios? ¿Y dónde estaban los intelectuales? ¿Y dónde estaba la iglesia? ¿Y dónde estaban todos estos grupos sociales que de algún modo conectan también con nosotros? Porque somos espejo. La memoria es un espejo de nuestros actos humanos.
Lo que hay en los archivos no son actos de seres extraterrestres que vinieron, torturaron, detuvieron, tiraron al mar a otros seres humanos. No, no, no. Lo que hay ahí son actos de seres humanos contra seres humanos. Y eso como sociedad no nos gusta. Es más cómodo no saber. Por eso también es importante esos archivos. No sabemos, Susana y yo hemos platicado 20,000 veces y ya, después como de 5 años de ver que no teníamos a 10,000 investigadores en los archivos, dijimos, a ver, relajémonos, disfrutemos y sigamos haciendo las cosas, porque esto es de largo plazo. No sabemos si eso cambia la historia futura o el futuro de un país, pero tienen que estar abiertos. O sea, la necesidad de que cuando alguien, o la condición de que cuando alguien, por lo que sea, vaya al archivo, pueda acceder a esa información. No hay. Esa es como la lucha más importante, si se puede hablar de una lucha. Que estén abiertos, no importa lo que ahí está. La memoria duele, y lo ha pasado Chile, y lo ha pasado Argentina, y lo ha pasado Guatemala, y lo ha pasado Uruguay, y lo ha pasado Brasil, El Salvador, es decir, todos estos países donde ocurrió lo mismo, con una diferencia de que allá había dictaduras militares, de que allá está en la referencia histórica que eran militares malos, duros, asesinos, etc. Y en México había un poder civil y ocurrió lo mismo. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? No sabemos, pero esos archivos tienen que formar parte de un proceso social de reflexión colectivo. Cada investigación que se hace de esos archivos algo toca de nuestro pasado, algo tiene que seguir tocando de nuestro pasado. Hay muchos pendientes. A mí me parece que uno de los grandes pendientes, y que le conviene al Estado, en efecto, que no ocurra, es la petición de perdón. El Estado no ha pedido perdón, ha creado como 10 comisiones de la verdad, una fiscalía, y ha hecho muchos intentos el Estado. No los gobiernos, el Estado. El gran responsable de estos actos, el Estado, no ha asumido históricamente ni públicamente lo que ocurrió en esos años. Es evadir la realidad, y así pueden ocurrir otros Ayotzinapas y otros Tlatlayas y otros los que sean, porque estás protegido por la desmemoria. Si yo no acepto lo que hice, inconscientemente hay como una justificación para volver a hacerlo. Y está ocurriendo, y volvimos a sacar, y volvieron a sacar el ejército a las calles, etcétera. Y sí, pareciera que hay ciclos que se repiten, porque no sabemos bien a bien, como sociedad, lo que ocurrió por lo menos entre 1971, 72 y 83, 84. El grado de perfeccionamiento para la tortura, donde se preparaban, la preparación que tenían los agentes, las intenciones del poder. No tenemos la información, y por tanto pareciera que no existe. Este intento, esta intención de revertir la apertura tiene serios efectos. Yo tengo la confianza, tengo mucha confianza en que no va a terminar ocurriendo. Y también, Susana, ya después de varios años pensamos optimistamente, sabemos que se puede complicar, pero esperamos que no ocurra. Y si eso ocurre, bueno, por supuesto que hay toda una red nacional e internacional dispuesta a dar una batalla, a dar muchas batallas legales, como se pueda, para que esto no ocurra. Porque al final es eso, insisto, es un asunto como sociedad, no es un asunto de los investigadores, de 3, 4, 5, 10, 20, 50 investigadores contra una medida legal, no. Es un asunto como sociedad
por la memoria. Por supuesto que sobre todo los afectados, pero no solamente ellos, no solamente los familiares de los desaparecidos. Como sociedad también tenemos una corresponsabilidad. Y creo que eso nos muestran los archivos, eso nos dejan ver, ¿no? Para mí ha sido una maravilla encontrarme con estos expedientes, a diferencia un poco de Susana, que ha trabajado mucho la Galería 1, la Dirección Federal de Seguridad. Yo he estado más en otro acervo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, donde ahí los documentos son miles y miles de cajas. Y ahí está la historia invisible de México. Esto de lo que habla Norberto Bobbio, la sociedad o la parte secreta de una sociedad. Esos son los archivos, esos son nuestros archivos. Es una cosa increíble lo que pasa en México. En otros países no es tan fácil acceder a ellos, y yo creo que vale muchísimo la pena que, bueno, desde donde se pueda, difundamos redes, etcétera, etcétera. No está yendo mal, ¿no? Hay una reacción. Susana publicó un texto ayer en el Universal, y las reacciones son buenísimas, ¿no? Me han hablado compañeros de Londres, de Estados Unidos, de universidades que hemos tenido oportunidad de compartir este tipo de asuntos, y la reacción es muy buena. Nacionalmente va a ocurrir, no, creo que va a ser más la presión desde fuera. Desde dentro los mecanismos de disuasión han funcionado muchísimo. Los medios, nos tocó ver a muchos medios que decían, bueno, no queremos nuestros reporteros ahí. Si hay una intención de que la memoria siga siendo algo que no interese y no importa. Para mí es de verdad un gusto que podamos platicar esto, que podamos compartirlo, y que, bueno, pues la intención y la idea es pues que se difunda, que se sepa. Ese al final es creo que el objetivo, que lo que está ahí se sepa, que lo que están tratando de hacer se sepa, que sigamos exigiendo uno de nuestros derechos vitales como sociedad, nuestro derecho a saber la verdad histórica, sea del tamaño que sea. El miedo no nos va a dejar ver lo que somos, nos tenemos que sacudir, ¿no? Sea del tamaño que sea, no importa, pero los archivos para mí tendrían y tienen que seguir abiertos. Esa sería como mi primera parte. Muchas gracias.